Nos dice así la palabra de Dios, Romanos 5, 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oramos. Padre, gracias por este momento. Bendice tu palabra. Seas tú, con el poder de tu Espíritu Santo, el que nos hable, nos toque, quebrante nuestro corazón para un cambio si es necesario. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. El tema del mensaje que vamos a ver hoy tiene relación con el origen del pecado en el hombre y cuál fue el resultado del mismo. Asimismo, en contraste al origen del pecado y la herencia de muerte, y esto es muy fuerte, hermanos, porque al decir herencia de muerte, estamos hablando de algo bastante serio, bastante fuerte. Y queremos decir que en contraste al origen del pecado y la herencia de muerte que resulta como consecuencia del pecado, hermanos, veremos también la herencia que vivifica. Bajo esa gracia sobreabundante de Cristo. Si tuviéramos que resumir este pasaje bíblico, que es bastante denso, pero podríamos resumirlo de una manera sencilla, sería de la siguiente manera. Si por la desobediencia de uno, Adán, entró el pecado y por ende la muerte, mucho más, infinitamente más, por la gracia de uno, Jesucristo, recibimos justificación de vida. Veamos en primer lugar la herencia de Adán, una raza caída. Si vemos los pasajes bíblicos que hemos leído, encontramos ese contraste entre la herencia de Adán y la herencia de Cristo. Por un lado Adán y por otro lado el postrer Adán, que es Jesucristo. Vemos en esta herencia
de muerte, esa raza caída. En el versículo 15, por la transgresión de Adán murieron los muchos. Versículo 16, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Versículo 17, en Adán, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Sigue diciendo, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo hay una serie de versículos que hablan de la gravedad de esa raza que hemos adquirido, que el mundo adquirió a través de Adán? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, versículo 19, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte. Hermanos, si nos quedamos con esto, entonces, ¿de qué serviría predicar el evangelio? Pero no nos quedamos con esto, porque en contraste hay una herencia que vivifica, y ese es el postrer Adán. Y por eso estamos aquí, y por eso cantamos estas canciones, y por eso predicamos. Por eso tú estás aquí hoy, por esa herencia que vivifica. Pero es necesario, hermanos, es necesario ver esa herencia de muerte para que podamos de alguna manera no solo recordar, sino valorar y tener presente siempre el valor de esa herencia de vida en Jesucristo. Por el momento, hermanos, ha de bastarnos ver que Pablo se fija en dos personas que son las dos cabezas de la raza. Adán, padre de todos los hombres, cayó en el pecado por un acto de desobediencia, y con él cayó toda la raza. Lo que determinó que fuese una raza pecadora por naturaleza. Es lo que se llama naturaleza pecaminosa. Desde Agustín se lo denomina también pecado original, pero bíblicamente es mejor decir naturaleza pecaminosa. El remedio, hermanos, para esta naturaleza pecaminosa no se halla, hermanos, por un capricho de Dios e imponer a alguien que sea una nueva cabeza de raza, sino alguien que tuvo que ser perfecto y justo. De hecho, el apóstol Pablo dice en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas, y ese es Jesucristo, la cabeza de una nueva raza, en contraste con esa raza pecaminosa. Al incurrir en la desobediencia, Adán vulneró la ley esencial de su ser, que era someterse al Creador. Falta de sumisión, desobediencia, pero en Cristo encontramos la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. En Cristo encontramos a alguien que se sometió totalmente a Dios. Según el pensamiento de Pablo, la raza se hallaba aún dentro de su progenitor, de modo que la caída de Adán, trajo la caída de todos. Por eso se llama naturaleza pecaminosa. Los hombres pecan porque son pecadores, y no llegan a ser pecadores porque pecan. Pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza.
Luchamos contra esta naturaleza. Mientras estemos en este mundo, vamos a luchar cada segundo, cada minuto de nuestra vida con esta naturaleza. Es imposible deshacernos por nosotros mismos de esta naturaleza. Tú tienes esta naturaleza, yo tengo esta naturaleza. Nos preguntamos por qué el mundo está como está. ¿Por qué? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué en un país sudamericano hoy están muriendo gente? Es la naturaleza pecaminosa que está arraigada en el ser humano. Esto tenemos que tomar en serio, hermanos, porque tenemos que cuidar lo nuestro. Por eso cuidamos nuestra familia. Por eso cuidamos y hablamos a nuestros hijos mientras estén a nuestro cargo. No podemos dejarle a la deriva. Nuestros niños, nuestros adolescentes y aún nuestros jóvenes, no podemos decirles váyanse por el mundo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa, hay una raza caída mucho más fuerte que nosotros. El hermano Magno, que había dado el estudio de Romanos 5 el lunes pasado, dio una ilustración que voy a volver a repetir porque me gustó bastante. Y le pido permiso al hermano Magno para decir nuevamente esta ilustración de la dama que tenía un cerdo como mascota. Lo bañaba, lo perfumaba, lo ponía moños o una corbata como hacemos con los perritos que tenemos cuando los llevamos al veterinario. Pero ni bien salió esa dama con su mascota, el chanchito. ¿Qué hizo el chanchito? El chanchito, el cerdo fue y se revolcó en el barro. ¿Por qué? Porque su naturaleza es así, revolcarse en el barro. Estaba leyendo más al respecto y leí un comentario que el cerdo necesita esa humedad por las glándulas sudorípicas que tienen muy poco. Entonces necesita. Y aparte el barro le da protección contra el sol. Es parte de su naturaleza. Puedes hacerle dormir en tu pieza, espero que no. Puedes hacer lo que quieras con el cerdo, pero se va a revolcar, cuando tenga la oportunidad se va a revolcar en el barro porque es su naturaleza. Hermanos, nosotros también tenemos que entender que somos parte, estamos en un mundo cuya naturaleza es una naturaleza caída, una raza caída. No podemos subestimar, no podemos decir yo ya no soy vulnerable. Nunca puedes decir eso. Porque ahí donde menos esperas, Satanás va a atacar. Necesitas la dependencia, necesitamos la dependencia de esa vida que nos da el Señor. También en el versículo 13 y 14 nos dice algo muy interesante, hermanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermanos, acá dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley, hermanos, no fue introducida para hacernos pecadores. Ya éramos pecadores. Sí, hermanos. ¿Qué pasó entonces en la época, como dice acá, desde Adán hasta Moisés? La ley fue dada del monte Sinaí al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó antes cuando no había ley? ¿Qué pasó antes?
La palabra dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pablo no está diciendo que no había pecadores. Claro que había. ¿Por qué? Porque dice, no obstante, reinó la muerte, versículo 14. Y la muerte fue consecuencia directa de la desobediencia de Adán. Lo que pasa es, hermanos, que el pecado no solamente significa transgredir una ley, significa rebeldía, significa desobediencia. Por eso es que dice acá, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Rebelarse ante la voluntad de Dios es pecado, hermanos. El diluvio fue antes de establecerse la ley mosaica. Y Dios había dicho, y la Biblia dice que Él se había arrepentido de haber creado el hombre, porque el pensamiento de ellos era solamente el mal, y el mal. Había pecado en el mundo. Había pecado y Dios dijo, raeré al hombre de esta tierra. Entonces, hermanos, podemos decir entonces que donde no hay ley no se inculpa, no se acusa, no se imputa de pecado. Pero sí existía pecado en los otros significados del pecado, que es desobediencia, que es rebeldía, que es ir contra la voluntad de Dios. También nos dice la palabra de Dios, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Por qué Adán es figura del que había de venir? Porque la idea de una figura demuestra el carácter de los asuntos de Dios al final de la historia. Es lo que vendrá después. Pablo dice aquí que Adán era una figura de Cristo. ¿En qué sentido esto era verdad? Adán era como Cristo, en que Adán impartía a los suyos lo que le pertenecía a él. Igual que Cristo concede a los suyos lo que es de él. Adán concede la muerte. Cristo concede la vida. Por eso Cristo era en ese momento la figura del que había de venir. Pablo entonces contrasta aquí lo negativo de Adán con lo positivo de Cristo. Muerte versus vida. Condenación versus justificación. Muerte versus gracia. Recordemos, hermanos, que estamos en medio de una raza caída. Es imposible que esto sea perfecto. Un día esto se acabará. Un día esto se terminará. Cuando llegue el final de los tiempos, o cuando el Señor nos llame a su presencia, o cuando Él venga a llevar a su iglesia. Pero en tanto en cuanto estemos aquí, estamos en medio de una raza caída. Recordemos esto, hermanos. En segundo lugar, tenemos la herencia de Adán, la muerte. El versículo 12 claramente nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La segunda consecuencia del pecado de Adán es la muerte. Algunos dirán, Adán es un mito y la Biblia es historia.
No, hermanos, Adán no es un mito, fue un personaje real, existió. Y la Biblia no es solamente historia, es mucho más que eso. Pero hay un hecho indiscutible. Nadie puede negar que la gente muere. Nadie puede negar que uno un día va a morir. Vamos a morir. Vamos a partir de este mundo. De hecho, hoy más que nunca somos conscientes de que la muerte es como si se estuviera paseando por ahí. Hoy me había enterado que un hermano muy antiguo en la obra también falleció, partió a la presencia del Señor a raíz de todo lo que está sucediendo. Al ver cómo la salud de mi madre se iba desgastando, me di cuenta de muchas cosas. Mi madre a los 75 años comenzó a tener Alzheimer. Una mujer fuerte, una mujer guapa, una mujer hogareña, cuidadosa de su hogar. Los que tuvieron la oportunidad de conocerle saben lo guapa que ella era. En los primeros tiempos ella de su enfermedad todavía podía reconocer a mis hermanos. Pero luego ella iba perdiendo el sentido. Yo le visitaba los domingos y una vez entrando en el portón ella me mira y dice: ahí viene el más lindo. Ahí ya me di cuenta que mamá no estaba bien. Nunca me dijo eso. Pero veía a mi padre cómo le cuidaba. Mi padre cuidó como un caballero a mi madre. Estuvo a su lado hasta el último momento. Ya mi madre no entendía absolutamente nada. Era totalmente inofensiva. Hasta mi padre podría haberle dañado en secreto, pero lo trató como un caballero. Espero que Claudia me trate así también cuando llegue el momento. Pero finalmente murió. Y yo me di cuenta, hermanos, al mirar, al estar con mi madre, que la vida en un momento dado desgasta. Y si un día fuimos fuertes, luego eso va terminando, se va acabando de a poco. Y me hice las siguientes preguntas. ¿Quién de nuestros hijos, cuando llegue el momento, nos cuidará? ¿Qué va a pasar si mi esposa parte primero? ¿Qué va a pasar cuando llegue a ser anciano? De lo único que estoy preocupado ahora y seguro es de dónde voy después que mi cuerpo mortal muera. Porque sé que voy a la eternidad, también como mi madre y mi padre. Y eso nos da o me da paz. Y eso debe darte paz. La herencia de Adán, la muerte, ya no tiene poder sobre ti ni sobre mí. Pero hay otra pregunta también que siempre está latente. Si la paga del pecado es muerte, entonces ¿por qué un bebé? ¿Por qué un niño muchas veces muere? ¿No es la muerte la consecuencia del pecado? ¿Qué tiene que ver ese niño, ese bebé, con el pecado? Tal vez la respuesta esté en 1 Corintios 15, 21 y 22. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El bebé no muere debido a su pecado. La muerte fue el resultado del pecado de Adán.
Y todos vamos a pasar por ese proceso. Es completamente inevitable para todos, hasta para un bebé o para un niño. Mis queridos hermanos, ¿has considerado tu mortalidad últimamente? ¿Cómo te estás preparando para el día en que llegue el llamado del Señor y partas de este mundo? Muchas veces o muchos de nosotros nos preparamos para la vejez tratando de asegurar una jubilación u otra cosa que nos dé seguridad aquí en este mundo, lo cual no está mal, está bien. Pero ¿y la muerte en sí misma? ¿Te has preparado con la misma diligencia con que preparas otras cosas en tu vida? ¿Está en orden tu vida para cuando llegue el momento en que el Señor te llame? Si tienes a Cristo, entonces estás preparado para la muerte. Si tienes a Cristo, entonces debes vivir bajo su señorío hasta que Él te llame. Y Él nos puede llamar en cualquier momento. Hermanos, recordemos, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pregunto en esta mañana si todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pregunto a los que nos ven, a los que nos escuchan, ¿tienes a Cristo? Por último, y para terminar este mensaje, en tercer lugar, en Cristo tenemos una gracia que vivifica. Es la parte que más tiene sabor decir o tiene sabor hablar. Hablar de una raza caída, hablar de una naturaleza pecaminosa o hablar del resultado del pecado que es la muerte, honestamente cuesta hablar. Pero es necesario hablar de eso. Es necesario hablar de eso para ver la maravilla de la gracia de Cristo. Vemos que así como hemos leído al principio, en Adán hay condenación. Por la desobediencia de un hombre vino la condenación a muchos. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a Cristo? Versículo 15. Por la gracia de Jesucristo abundaron mucho más la gracia y el don de Dios para los muchos. Versículo 16. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 18. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 19. En Cristo, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Versículo 20. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 21. Tal vez el texto que más nos agrada. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En Cristo también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es sobreabundante. Si Pablo pinta un cuadro tan negro del pecado, de la muerte, de la raza caída, de la naturaleza pecaminosa, es solamente para decirnos después que hay una gracia superlativamente superior, valga la redundancia, que hay una gracia más grande en proporción a esa naturaleza pecaminosa o a esa raza caída. Mis queridos hermanos,
si bien la raza cayó en el primer hombre, sí, cayó en el primer hombre y por ende todos tenemos esa naturaleza ahora en Cristo. Ahora con Cristo, la gracia en nosotros es elevada a mayores alturas de bendición en el postrer Adán, que es Jesucristo. Alabamos el nombre de Dios. Nos gozamos en la gracia de Jesucristo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es gracia, precisamente, o sea, la operación salvadora de Dios o de nuestro Dios de amor. Pablo habló del reinado de la muerte, sí, hermanos, para que después hable del reinado de la gracia. Y tú y yo tenemos la gracia de Jesucristo. Y aunque estemos en este mundo lleno de pecaminosidad, tenemos a Jesucristo que nos vivifica con su gracia. Concluyo diciendo que si el pecado, si esa herencia adámica nos ha degradado tanto como personas, si ha destruido todo lo que hemos construido en nuestra vida, y muchas veces fue así, si el pecado ha arruinado lo más sagrado de nuestro ser, llenándonos de culpas, de desesperanza, si ha devastado todo aquello que para nosotros era especial, ahora en Cristo, como una nueva herencia transformada por su sacrificio, no comparable ni siquiera en lo más mínimo, hermanos, con la raza de Adán, infinitamente superior en gracia. Somos parte de una nueva raza, perdonada, purificada y presentada delante del mismísimo trono de Dios como hijos suyos, justos, justificados por su sangre. Amén. Gloria al Señor, porque somos parte de una nueva raza. Esa raza dada por nuestro Señor Jesucristo, por pura gracia. El Señor pueda bendecir su palabra en esta mañana. Y recordemos, hermanos, todavía estamos en un entorno de pecaminosidad. Cuidado, cuidémonos, cuidemos lo que es nuestro, pero recordemos también que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nuestro pasado quedó atrás. Gracias al Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Que aunque es triste y duele muchas veces hablar de nuestra pecaminosidad, de esa naturaleza que es tan fuerte todavía, porque estamos en este mundo, podemos decir con toda seguridad que es infinitamente superior, mucho más grande tu gracia, que por la obediencia de uno, Jesucristo, hemos sido justificados para vida y para justicia delante de ti. Gracias, Padre Celestial. Nuestro corazón se goza por esa gracia que vivifica. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.